Ya no comienzo. Ya. Ya, ahora sí. Buenas noches con todas y todos. Seguimos con el módulo 5 animado por la Comisión de Formación del Movimiento. El módulo 5, como saben, se titula La perspectiva de descolonialidad del poder. Y esta es la segunda sesión, la cual se titula Aníbal Quijano, etapa de conocimiento y práctica política, la teoría de la colonialidad. Tenemos como expositor y expositora a Danilo de Asís y Carolina Ortiz. Entonces yo voy a pasar a dar una pequeña remembranza de cada uno y luego de eso voy a pasar a dar pautas tanto para ellos como para ustedes que están asistiendo mientras también van llegando el resto, ¿no? Bueno, Danilo Clímaco de Asís es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, es magíster en psicología por la Universidad Federal de Santa Catarina, Florianópolis, de Brasil. Es profesor actualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus principales temas de investigación son género y masculinidades, racismo y salud pública. Asimismo, es un estudioso del pensamiento de Aníbal Quijano y su libro Antología de Aníbal Quijano, Cuestiones y Horizontes, de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad y colonialidad del poder. Mereció el premio literario de la Casa de las Américas de 2017 en la categoría de ensayo. Carolina Fernández Ortiz. Es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Género, Identidad y Ciudadanía por la Universidad de Huelva. Es profesora principal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos actualmente y ha sido coordinadora de las maestrías en Gestión del Patrimonio Cultural y de la maestría en Sociología. Sus temas de investigación giran en torno a la cultura e interculturalidad, género, poder, literatura escrita por mujeres y movimientos sociales. Sus principales publicaciones son Proceso de descolonización del imaginario y del conocimiento en América Latina, 2004, Poéticas afroamericanas, Episteme, Cuerpo y Territorio, de 2014, Heterogeneidad, Colonialidad y Subalternidad, de 1999. Entonces, hecho el preámbulo, yo voy a tratar de rutearles a los que están asistidos a la mesa unas pautas muy básicas, ¿no? Primero, que las personas que van a exponer tiene 25 minutos cada uno, como les aclaré hace un momento. Las intervenciones de ustedes, los que están asistiendo, van a ser solo escritas por el chat interno que tienen en el evento, obviamente. Van a, por favor, escribir las preguntas o comentarios. Si son preguntas, a la pregunta debe anteceder el destinatario. Eso quiere decir el nombre de a quién va dirigido. Por favor, no lo lancen al aire porque si no, como que puede ser a veces problemático eso. Luego de eso, luego de la sesión de exposición, vamos a tomar las preguntas, las vamos a derivar a cada uno o a ambos en caso de ser el caso, y va a haber el momento de réplica. El tiempo no lo podemos definir ahora porque va a depender del número de preguntas. Y a los ponentes simplemente yo en este momento les tomo el tiempo y van a tener que estar mirando la cámara y yo me voy a silenciar. Les voy a avisar cuando falten 5 y cuando falte un minuto para los 25. En caso necesiten unos 5 minutos más, tienen que avisarme para poder un poco sincronizar el resto de la sesión. Eso es todo por ahora. Yo doy pase a, si no hay preguntas de Danilo y Carolina, tal vez antes de iniciar, o todo quedó claro. Quedó claro, Claudio, gracias. Sí, quedó claro. Ok, entonces le doy paso a Danilo. Danilo, bienvenido, buenas noches y gracias. Gracias, Claudio. Gracias a todas y a todos. Bueno, es un gusto estar acá, ¿no? Y dialogar la cuestión de, pues, estar con ellos, ¿no? Estar, digamos, en movimiento, en el sentido de que estamos en un momento en que es importante que aprendamos a conocernos, aprendamos este, en mi caso, ¿no? Es un enorme ustedes, ¿no? En un momento en que yo creo que pasa a la acción, en un momento en que ya antes de pandemia, en el momento en que, digamos, lo que hayamos realizado o lo que han realizado las sociedades hasta el presente, ¿no? Es por supuesto
que el presidente va a ser formal, ¿no? Y las situaciones son muy diferentes y tenemos que reinventarnos y reconocernos. Yo soy brasileño, resido hace muchos años en el Perú, pero en todo caso también dicen que no, eh, dicen que no escucho bien, pero está mejor. Eh, y que entonces para mí, o sea, ¿no? Yo espero con ustedes pues establecer un contacto y una amistad y una proximidad, ¿no? Para enfrentarnos y reinventar las luchas de aquí en adelante, ¿no? Este, y yo quisiera justamente hablar pues, de este Aníbal Quijano más político, ¿no? Rochabrún, la reunión pasada, hizo muy bien la idea de colonialidad, ¿no? Él lo dijo un poco más ampliamente de lo que yo voy a resumir acá, pero la idea de colonialidad del poder supone que el mundo, ¿no? Ha quedado dividido entre razas, sobre todo, ¿no? A partir de la colonización de América, como el poder, que es un patrón de poder capitalista, pero también patriarcal, colonial, racial, eurocéntrico, moderno, ¿no? Este patrón de poder está basado, anclado en la idea de raza, en la clasificación de una parte de la humanidad como menos humanidad, ¿no? Racializada como negra y como indígena, que eso emergió como América y que eso para comprender, ¿no? Lo que hoy vivimos como Europa, para comprender los centros del poder, ¿no? Y por eso, como dijo Rochabrún, la importancia que tenía Aníbal Quijano en, en el pensamiento, también en los centros de este patrón de poder, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, la importancia de su obra también allá, ¿no? Y Carolina va a hablar, ¿no? De la cuestión de la heterogeneidad estructural, que es, digamos, ¿no? La teorización fundamental de Aníbal Quijano, ¿no? Que guió su carrera a lo largo, ¿no? de 60 o 70 años y que voy a intentar poner un cable, a ver, porque hay otras personas que dicen que está entrecortado. Voy a poner un cable a ver si con eso mejora. Esperemos Y no quería que con esto. interrumpirte, pero Sí. sí, es posible que tengas tal vez, pregunto, un smartphone cerca. Si no es así, entonces me caigo, pero si no, si tal vez no sea el cable, o puede ser el cable como puede ser también eso, El ¿no? micrófono. Detectarse. Sí, el Veamos, smartphone, sí, no había tenido problemas. He estado dando clases acá y no había tenido problemas, pero el cable efectivamente puede ser más estable. ¿Se está escuchando mejor ahora? sí, ¿Sí? sí. Ya. Entonces, entonces, eh, ¿qué les iba a decir? Entonces, la Carolina, ¿no? Que es algo que condujo la obra de Aníbal Quijano por, ¿no? por 50 años, una teorización magnífica de la que va a hablar Carolina, y yo pensé en hablar entonces pues, del aspecto de la vida política de Aníbal Quijano, que además lo que estamos tematizando en una nueva recopilación de artículos de Aníbal que vamos a sacar con Rafa Hotmer en el PTG, ¿no? También con el apoyo de Gina. Y veremos cómo, bueno, el libro debió salir en marzo, pero no se pudo por la pandemia y debe salir así que se tengan mejores condiciones, ¿no? Y el libro se va a llamar Por la imaginación política, ¿no? Desde la socialización a la descolonialidad del poder, porque el libro, pues, ¿no? Y anteriormente a la pandemia, justamente llamaba la atención a la necesidad de, se sigue escuchando entrecortado, dice María Isabel. ¿Será? ¿Sí? ¿Será por eso? Quizás. No sé. Yo creo que
por momentos, Es, cada 3, 4 minutos, es y por fuera, momentos, es es por por momentos. momentos y muy cortos, pero se pierde. Lo Mm, que también creo que sea posible tal vez es pero has estado editando clases, me dices normal, ¿no? Tal Pues, vez sea la transmisión simplemente. Entonces es un problema de red. Continúa nomás, ¿no? No, si no es que... ujú. Sí, a ver qué tal entonces. Eh, bueno, entonces, entonces voy a hablar, digamos, del Aníbal Quijano como teórico político y también como político, ¿no? A eso dice respecto el texto que les envié sobre la paz, ¿no? Un texto de la década del año 1900, texto eh, de la revista Revolución Socialista, ¿no? Aníbal Quijano, bueno, es muy conocido la, la revista de Aníbal Quijano, Sociedad y Política, ¿no? Que fue una revista que tuvo una influencia continental, ¿no? Y una gran influencia acá en el Perú, ¿no? Que era una revista ¿no? Marcada por artículos largos de análisis extensas y muy profundas, ¿no? Pero paralelamente a Sociedad y Política, Aníbal Quijano eh, también lanzó algunas revistas cortas, ¿no? Con algunos objetivos más específicos, sobre todo entre 1976 y 1980, ¿no? En el periodo este, en que, en que Velasco sufre un golpe de poder, ¿no? Por parte de la derecha del ejército, ¿no? Y urge la necesidad del movimiento revolucionario de los trabajadores de derribar la dictadura, ¿no? La dictadura de derechas, ¿no? Y en este momento él tiene dos revistas, una que se llama Sociedad y Política Quincenal y otra que es Revolución Socialista, que es una revista que era entregada en la puerta de fábricas, ¿no? Y era una revista con análisis cortos, más informativa que profundamente analítica, aunque nunca dejó de ser muy analítica, ¿no? Y en esta revista, ¿no? El artículo que yo les envié, pues se trata justamente de cómo el MRS, el Movimiento Revolucionario Socialista, es decir, ¿no? que Aníbal Quijano había fundado algunos años antes junto a estudiantes, a algunos trabajadores de sindicatos y a otros profesores, ¿no? Entre las personas del sindicato estaba Apolinario Rojas, que era uno de los líderes de la CUAVES, ¿no? Y el artículo que yo les pasé es una defensa, ¿no? De la CUAVES en tanto comunidad urbana autogestionaria frente a determinados grupos de izquierda que buscaban más bien institucionalizar la CUAVES, ¿no? Esta es la lectura que realizaba Aníbal Quijano, ¿no? O sea, la CUAVES en tanto una experiencia urbana de democracia radical que la izquierda debería apoyar y seguir, ¿no? Y no una experiencia que la izquierda debería ponerse por delante, ¿no? E imponer un liderazgo desde afuera, ¿no? Sino que debería cultivar las propias posibilidades desde adentro de la CUAVES, ¿no? Eso es lo que expresa el artículo, ¿no? A nivel general, ¿no? Alrededor, ¿no? De, de la cuestión, ¿no? de las tiendas de querosene, ¿no? Que eran tiendas generadas por la propia comunidad y y que estaban en riesgo de ser expropiadas, ¿no? Bueno, entonces, ¿se está escuchando mejor ahora? O no sé si... Sí, sí, de corrido se ha escuchado Sí, bien. mejor, mejor. Sí, Nítido. mucho Sí, mejor. ya. Como 5 minutos ya bien. Sí, sí, sí. Ya. No, de repente fue eso que yo lo puse para escuchar mejor, y de repente tiene un micrófono y era eso lo que estaba dañando la, la transmisión, ¿no? Entonces, bueno, entonces quisiera hacer una pequeña, un poco de origen, digamos, del pensamiento político de Aníbal Quijano, ¿no? Y que de alguna forma se mezcla con su vida, ¿no? Aníbal Quijano había sido
sea, no, o sea, fue un teórico, digamos, en cierto sentido clásico, ¿no? No ha echado mano de sus propias experiencias para justificar su teoría, pero yo creo que sí podemos hacer ¿no? un enlace entre su vida y sus teorías, ¿no? Y el primer encuentro político que tiene Aníbal Quijano, digamos, o que la primera conciencia que él tiene de lo que sería, digamos, algo propiamente político, lo tiene eh, en su propia casa, ¿no? Donde su padre, que era el profesor del pueblo, ¿no? Donde su padre recibía a los campesinos de Yanama, ¿no? En Ancash, ¿no? En Ancash andino, ¿no? Para apoyar a los campesinos en sus demandas contra los gamonales locales, ¿no? Entonces, ¿no? Son estas asambleas el primer contacto que tiene Aníbal Quijano con la política, y ahí él ya se nutre y siente mucha atracción por la politicidad que había en el ambiente mismo, de la vida cotidiana de las gentes, ¿no? O sea, en la escuela, ¿no? Por lo que él veía en el campo, pero también de lo que, ¿no? De lo que él consideraba los intelectuales de los pueblos, los intelectuales andinos, tanto campesinos como también los trabajadores y los profesores como su padre, ¿no? Y que no, en toda su vida cotidiana, él percibía lo que era una intensa inventividad, ¿no? Una percepción de las gentes, ¿no? De que se deberían gestionar luchas, ¿no? Que estas luchas deberían efectivamente generar un nuevo Perú, ¿no? Y que era, digamos, no era algo que fuera, digamos, traído desde afuera, era algo sentido como propio por las personas, y una gran fe que tenían las personas en esta politicidad cotidiana, ¿no? En esa fuerza que se generaba a través de las luchas y a través de una capacidad de imaginar un otro Perú, ¿no? Entonces, eso lo marcó profundamente, ¿no? Él luego hace secundaria en Yungay, y se hace entonces del APRA, ¿no? Otras personas de su familia, de su ambiente también era del APRA, ¿no? Viene a Lima, a San Marcos, a estudiar medicina inicialmente, y luego termina ¿no? Como sabemos, termina estudiando en letras, ¿no? Hace historia, derecho y sociología. Y él, en este proceso, sobre todo en las luchas contra Odría en el 48, él se resiente, ¿no? Como muchos otros de la dirección del APRA, ¿no? Que abandonó gran parte ¿no? de la masa aprista que apostaba por una radicalización política, y si se sienten abandonados por la dirección del APRA, de ahí sale del partido. ¿No? Fue uno de los grandes dirigentes estudiantiles de esta época, ¿no? Estuvo encarcelado varias veces por ello, ¿no? Incluso, digamos, pasó, creo que todo el año del 48, si no me equivoco, en la cárcel. Y a partir de ahí se aproxima, ¿no? Desde finales de los años 40 e inicio de los años 50, se aproxima al marxismo, ¿no? Que de alguna forma va a marcar toda su vida, y siempre, ¿no? Dentro del movimiento estudiantil, también en asociación con sindicatos de diferentes lugares de Lima, también con conocimiento de las organizaciones campesinas, pero también siempre desde muchísima lectura, ¿no? O sea, él era un ávido intelectual, y no solamente un intelectual, digamos así, académico, pero también un intelectual pues muy ligado o muy próximo al arte, ¿no? O sea, le interesaba sobremanera la literatura principalmente, pero también la música, también el baile, otras formas de arte, y también pues la mera cotidianidad de las gentes, ¿no? Y era una persona, como dijo recientemente Rodrigo Montoya, alguien muy pleno, ¿no? O sea, que no era alguien muy vital, ¿no? Que
que disfrutaba, ¿no? De todo aquello que hacía, ¿no? Incluido también, pues, digamos, el ámbito de la fiesta, ¿no? Y en ese sentido también era, ¿no? Le tenía como muy importancia la antropología también para él. Y en todo ello, por ello, y además, digamos, y en esta fascinación por la lectura y por la historia, ¿no? Que se haría historiador también, él estuvo siempre muy ligado a la historia de América Latina, ¿no? Y las experiencias de izquierda en América Latina en general, específicamente la de Bolivia, y el trotskismo dentro de Bolivia lo lleva a apartarse de las izquierdas tradicionales, ¿no? De Stalin primero, de Trotsky posteriormente, siempre porque percibía, ¿no? Que no había en estas teorizaciones de izquierda, eh, no había pues una preocupación por la especificidad de América Latina, ¿no? Eran efectivamente teorías importadas, ¿no? Que traían no, que traicionaban al marxismo, al marxismo en la medida en que se apartaban de la realidad concreta de las gentes. En ese sentido, él dice que ya en 1952 ya tenía lo que podríamos decir pues un socialismo independiente, ¿no? Y por supuesto, pues muy influenciado por Mariátegui, ¿no? Este, y ahí él, bueno, algo de lo que quizás hablará Carolina, ¿no? Pero que para mí es específicamente importante y tiene mucho que ver también con su teorización de la heterogeneidad histórico-estructural, ¿no? Es como su idea de Estado-Nación, ¿no? O sea, el concepto de Estado-Nación es un concepto, ¿no? Siempre unido por un guión. Es un concepto que él ha trabajado desde los años 60 también, y para él implicaba, ¿no? O sea, que tenemos un Estado, que efectivamente el Estado, ¿no? Digamos, se debe a determinadas circunstancias que tiene que ver sobre todo con cómo las élites mundiales, ¿no? O las élites regionales en América Latina repartieron un territorio para ejercer su dominio, ¿no? No solo con eso tiene que ver el Estado, pero mucho tiene que ver con esto. Y el concepto de nación, que es, digamos, quiénes somos las gentes que habitamos este Estado, ¿no? O sea, quiénes habitamos este Estado, qué calidad pues nos une o nos puede unir, ¿no? Y entonces para muchas personas es algún tipo de cultura o es una historia conjunta, y para Aníbal Quijano es eso también, pero es sobre todo la capacidad de interferir en los rumbos del país, ¿no? Digamos, la capacidad de las gentes de poder tomar decisiones sobre sí mismos, ¿no? Entonces la nación no es algo eminentemente cultural, no es algo eminentemente histórico, es algo eminentemente político, ¿no? Y si se quiere económico, ¿no? Es decir, la nación es la capacidad que tiene la gente de tomar decisiones sobre sí mismos a nivel de este gran territorio estatal, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque para él, digamos, los estados latinoamericanos no son estados nacionalizados, ¿no? Son estados privatizados de alguna forma, ¿no? Es decir, en Europa, ¿no? Se habría logrado algo así como un estado-nación en la medida en que, aún siendo parcial, ¿no? Había la posibilidad de las gentes de tomar alguna decisión o de poner algunos límites a sus propias élites, ¿no? Este, no, bueno, él, recuerdo una vez ¿no? O sea, nunca ha escrito eso, pero que nos contó una vez, ¿no? Como un ejemplo sencillo de ello, como una vez un policía en Francia, ¿no? Había generado la dimisión de un ministro, ¿no? El ministro no quiso pasar por encima del policía, el policía dijo que no iba a hacer lo que quería, ¿no? Por una causa menor, y terminó que el ministro tuvo que renunciar, ¿no? Y para él eso era un ejemplo de cómo, ¿no? Por más que obviamente un policía fuera menos importante que un ministro, eso no implicaba que esta ciudadanía que había en este policía, ¿no? Era suficiente como para impedir, ¿no? Que la élite encarnada por el ministro pudiera pasar por encima de determinadas leyes, ¿no? Entonces, para él, de alguna forma, la lucha era una lucha siempre política,
¿no? Y una lucha que pasaba no solo, digamos, por estas instancias políticas tradicionales, digamos, formalizadas, ¿no? Dentro de la lógica estatal, ¿no? Dentro de una lógica eurocéntrica, ¿no? Marcada por elecciones y por representantes elegidos por votos a través de partidos políticos, ¿no? Él considera que esto funcionó en algún momento en los estados europeos, quizás en Estados Unidos, pero fue algo igual muy limitado, ¿no? Y que debería avanzarse para otras formas de poder popular, y que en América Latina en especial esto nunca había funcionado, ¿no? O sea, siempre hubo una gran distancia entre los elegidos, ¿no? Entre los elegidos por el voto y el pueblo que ha podido elegir a estas personas, y que no había una capacidad de control por parte de las gentes, ni siquiera dentro de la izquierda, sobre lo que sus representantes podían tomar, ¿no? Las decisiones que sus representantes pudieran tomar, siendo pues ¿no? Las personas elegidas, las personas que alcanzaron un cargo de alcalde, de congresista, ¿no? Digamos, eh, a nivel general, ¿no? Y entonces es ahí, ¿no? Dentro de este contexto y específicamente dentro de su lucha, ¿no? Por mantener, ¿cuántos minutos? ¿5? Sí, ya. ¿No? Dentro de su lucha por mantener el carácter comunitario de Villa El Salvador, de la Cuaves, él elabora, ¿no? Lo que es su teorización de la socialización del poder, ¿no? Es decir, el socialismo es, ¿no? Una socialización del poder es una capacidad que tienen las gentes por tomar decisiones a partir de las propias instancias políticas generadas en la lucha cotidiana, ¿no? Y una lucha cotidiana que es una lucha política en el sentido, ¿no? Más cerca al que tenemos dentro de Occidente, pero también una politicidad cotidiana, ¿no? Que ahí es toda su teorización sobre el grupo cholo, ¿no? Que es la idea, ¿no? De que el grupo cholo era un grupo, ¿no? De personas muy heterogéneo que provenían de los Andes, que venía hacia la costa y que tomaban en su vida, ¿no? Elementos de lo andino y elementos de lo europeo, ¿no? Sea lo europeo vía España, sea lo europeo vía Estados Unidos, y construía una nueva cultura, una nueva forma de vivir, ¿no? Para sí, ¿no? Guardando un enorme orgullo, y eso es muy importante para él, ¿no? Un enorme orgullo de las formas cholas, ¿no? Con una importante resistencia e incluso sentimiento de superioridad frente a lo europeo, ¿no? Entonces ese orgullo interno que según él estaba presente en el grupo cholo, ¿no? Era algo también muy fuerte de la politicidad que se estaba generando en el país, ¿no? Entonces, por ello, él, ¿no? Se va a oponer, ¿no? A lo largo de la década ¿no? Desde finales de los años 60 y a lo largo de la década de 1970, se va a oponer a, al régimen de Velasco, ¿no? Y lo hace, no justamente porque Velasco no busca esta socialización del poder, es decir, no se pone, ¿no? Como un líder, ¿no? Que abre espacio para la politicidad que se estaba generando en la sociedad, sino que más bien busca, ¿no? A través de un corporativismo, imponer lineamientos, imponer líderes, imponer formas organizacionales sobre estas luchas, ¿no? Entonces, en general, entonces para Aníbal Quijano, digamos, había que defender siempre esa politicidad comunitaria y defender siempre esta socialización del poder, ¿no? Que luego, ¿no? Ya tengo pues 2 minutos, esta socialización del poder va, ¿no? A través de los años, ¿no? Y a través ¿no? Sobre todo en los últimos 10, 15 años, a ser conceptualizada como descolonialidad del poder, ¿no? Descolonialidad porque se trata de descolonizar, ¿no? Esta lógica de poder, ¿no? A través, ¿no? De la lógica de partidos, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con una importación de Europa, ¿no? De una importación de una idea de Estado-nación que nunca tuvo lugar en las Américas, ¿no? O quizás tuvo lugar parcialmente en México. Y
y por lo tanto con una necesidad ¿no? de una nueva imaginación política, ¿no? Que partiría, ¿no? Y ahí es quizás lo más difícil, ¿no? De este orgullo, ¿no? Del que él hablaba inicialmente, que él sentía, pues en su adolescencia en Yanama, que él percibió posteriormente en el grupo Cholo, ¿no? Y que hoy día pues se ve pues muy debilitado, ¿no? O sea, según él, en el Perú el velasquismo, ¿no? O sea, dentro de esta lógica que él consideraba como corporativista, terminó este, por disminuir o mal direccionar a esta fuerza del grupo Cholo, ¿no? Y posteriormente con la crisis de los 80 y con el Fujimorismo, ¿no? Pues se dio ¿no? Pues, o sea, se hizo enorme daño al tejido comunitario que se había estado construyendo a lo largo de los 60 en el Perú, en las ciudades y en el campo. Y es eso, frente a lo cual él, creía que debíamos luchar, ¿no? Y bueno, y entonces dentro de esta lógica él veía pues con mucho escepticismo, ¿no? Los grupos de izquierda ¿no? Que a lo largo de los últimos años han tratado de irse por la vía electoral, ¿no? Porque según él, más allá, digamos, de las buenas intenciones, ¿no? La propia lógica del Estado, la propia lógica del ser congresista, lleva a que las gentes se salgan de sus luchas, ¿no? Y es con mucha frecuencia, ¿no? Él, pues decía, ¿no? Digamos, que la politicidad interna y la necesidad de afirmarse dentro, ¿no? Del Congreso llevaba a que a que los congresistas y las congresistas abandonaran el terreno de las luchas de las gentes, que no apoyara el terreno de las luchas de las gentes y que pudieras tener muchísimos movimientos en contra de la minería y que no hubiera nunca un congresista que estuviera apoyando y dando voz a los líderes de estas luchas, ¿no? Sino que más bien se trata como que de preservar el propio poder dentro del Congreso, ¿no? Un poder micro frente a un poder posible, ¿no? Mucho más amplio y que está esparcido por toda la sociedad y que se manifiesta pues en estas luchas, sobre todo, ¿no? En estas luchas anti-extractivistas que hemos vivido en el país, en América Latina, con tanta fuerza, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Danilo. Te aclaro que se te dimos 5 minutos más en el consolidado, o sea, está bien todo en orden, no te preocupes. Ya. Debido a los problemas técnicos. Carolina, te damos pase, gracias. Bien. Bueno, un saludo fraterno a todos los miembros de En Movimiento y mi agradecimiento a Martín por la invitación. Me complace compartir con todos ustedes y con Danilo algunas ideas referentes al pensamiento y a la configuración de la perspectiva de la teoría de la colonialidad del poder de Aníbal Jano. Yo me voy a dedicar un tanto, como dijo Danilo, al concepto de cómo se configuró, cómo fue configurando la categoría heterogeneidad histórico-estructural. Las categorías también tienen historia, nunca son iguales, siempre están en movimiento. Y esto vinculado un tanto a referencias biográficas de Aníbal y algunas circunstancias en las que entablamos diálogo a partir de estas cuestiones, ¿no? En los 80, durante mi formación en San Marcos, tuve la suerte de tener a maestros que los recuerdo con mucha gratitud, entre ellos a César Germaná, a Julio Kotler y a Aníbal Quijano. No tuve la suerte, o no tuvimos la suerte en general, de tener maestros, ¿no? Y digo esto porque en aquel entonces, como sabemos, vivimos una época sangrienta, muy dolorosa, que si íbamos a casa no sabemos si volveríamos, y estas circunstancias también se sentían en San Marcos. Y entre los apagones, generalmente la mayoría salía de clases y se marchaba,
Y cuando había clase con Quijano, solíamos quedarnos con una velita encendida, ¿no? Esta era una manera de responder a la violencia tanto de Sendero como del Estado peruano. Y en el año 90 presento un proyecto de investigación sobre clorinatos, dado que me interesaba comprender las cuestiones de género e indígenas por mi procedencia, digamos, materna, y de tal modo que al presentar hubo muchos cuerpos, mucha reticencia, mucha crítica, un debate, porque la formación era básicamente desde la visión clasista. Entonces tocar desde otras dimensiones era considerada un sacrilegio, ¿no? Quienes me apoyaron realmente fueron César Hermana y Aníbal Quijano. Precisamente creo que si bien Aníbal Quijano tuvo una crítica al eurocentrismo durante toda su formación y durante todo su proceso, durante toda su vida, hubo una ruptura en el año 88 cuando aparece Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina, y el año 90, cuando aparece La heterogeneidad histórico-estructural, publicada en Hueso Húmero, y el año 91, que aparece por primera vez su texto sobre colonialidad en una revista llamada Perú Indígena, que encontré en el Ministerio de Trabajo. En ese entonces había una biblioteca allí, luego desapareció, también fue un atentado en el Ministerio de Trabajo. Y digo esto porque los procesos que atraviesa cada ser humano y que se dedica a las ciencias sociales pasa también una dimensión histórica y hubo un proceso de desaprendizaje y de volver a reaprender, ¿no? Y este reaprendizaje estuvo vinculado, como siempre, a los movimientos de la sociedad. Y es precisamente a partir de esos movimientos de la sociedad en que Aníbal Quijano, el año 64, presenta una tesis sobre la emergencia del grupo Cholo para titularse Arcos, y en esta tesis va a formular o va a tener en cuenta la categoría heterogeneidad cultural, ¿no? Esta heterogeneidad cultural va a concebir la cultura como un todo integrado, pero a partir de lo que va a llamar la cultura dominante y la cultura de los dominados. Esta integración, universo cultural, va a ser conflictivo, va a ser contradictorio, va a ser heterogéneo, y por eso le llama heterogeneidad cultural, ¿no? Por esta convivencia. Su esperanza es en el proceso de cholificación, dado que él es un estudiante migrante, conoce toda esta dinámica que es masiva. Él llega al 48, ¿no? Ingresa a San Marcos, estudia, pero finalmente va a sustentar la tesis el año 64. Es un proceso largo en realidad, ¿no? Bueno, está encarcelado y pasan diversas circunstancias. Y finalmente llega a sustentar la tesis finalmente publicada el año 80 por Mosca Azul Editores, ¿no? En esta propuesta, digamos que la perspectiva de la cultura dominante está asociada a la modernidad, ¿no? Y la cultura de los dominados a la tradición, ¿no? En esta concepción aún está presente la mirada evolucionista, digamos, ¿no? Las sociedades tienen que transitar, tienen que evolucionar, ¿sí? De lo tradicional a lo moderno, ¿no? Esta concepción dualista que es eurocentrismo, ¿no? Claro, desde las fuentes marxistas
también hay esta formación eurocéntrica, ¿no? Esta posición la va a compartir precisamente el año 65 en la mesa, esta mesa que recordamos siempre con José María Arguedas, cuando discuten sobre todas las sangres, ¿no? Rendón Huilca, a Aníbal Quijano le sorprende que Rendón Huilca vuelva y se integre a la comunidad indígena, que asuma la visión indígena. Él esperaba que volviese como un cholo líder de la comunidad, ¿no? Porque se consideraba que el campesinado pues, era una agrupación pusilánime, conformista, ¿no? Entonces, esta no era solamente una concepción, digamos, de que venía desde el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde concibe que el campesinado es un costal de patatas, ¿no? Toda esta dimensión va a cambiar posteriormente, ¿no? Luego, en los años aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el concepto heterogeneidad estructural. Y una de las personas que va a proponer, pero que va a desarrollar más, es Aníbal Pinto, pero propone es Raúl Prebisch, este economista argentino que va a ser uno de los directivos de la Comisión Económica para América Latina, y él va a incorporar la visión estructuralista, ¿no? Esta visión estructuralista, desde esta visión estructuralista, la heterogeneidad estructural comprende toda estructura productiva en la que coexisten actividades donde hay una altísima productividad porque cuentan con una tecnología, digamos, de punta, ¿no? Mientras que, por otro lado, existen actividades que tienen una baja productividad porque no cuentan con esta tecnología, sino más bien es más rudimentaria. En este dualismo también está presente la visión modernidad y tradición, ¿no? Los modernos y los tradicionales, ¿no? Esta clasificación obedece también a que Raúl Prebisch es el que incorpora la visión centro-periferia para entender el mundo, ¿no? Los países centrales y los países periféricos, ¿no? Y esta clasificación también se daría. Los países centrales tendrían esta posibilidad de contar con mayores recursos tecnológicos y los países periféricos con menores recursos. Pero dentro de los países periféricos también se daría esta clasificación, ¿no? Habrían actividades productivas con mayores recursos y otras actividades productivas con menores recursos, ¿no? Y todo esto forma parte de lo que para Prebisch es el desarrollismo, ¿no? El evolucionista, también desde una mirada eurocéntrica, y de tal modo que Aníbal Quijano comparte también trabajo en la CEPAL, trabaja en esta institución y está un corto tiempo y finalmente es crítico a la visión estructural funcionalista, ¿no? La estructural funcionalista critica esta visión estructural funcionalista porque no se interesa por las históricas relaciones de poder, lo concibe como un concepto inoperante, dado que no tiene en consideración la singularidad histórica, ¿no? Las particularidades del espacio y el tiempo, ¿no? La visión diacrónica también, histórica, ¿no? Y por el contrario, hay un interés por el funcionamiento del poder, pero no se interesa por los patrones y fundamentos, ¿no? No descompone el poder, ¿no? Es como decir, hoy en día se podría preocupar por el buen funcionamiento de las plataformas virtuales, el buen funcionamiento, digamos, del ritmo de las clases virtuales,
pero no se interesan que de pronto quienes tienen, quienes no tienen, o por qué no tienen los recursos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una visión que ve las relaciones, no ve o no descompone las relaciones sociales, que comprende toda interacción social y toda institución social, sino que se limita a una visión donde cada uno debe cumplir rol o función, simplemente. Frente a esto, en los años 90 va a proponer el concepto de heterogeneidad histórico-estructural, ¿no? Esta heterogeneidad estructural primero la concibe en los años 90 a través de, en su texto, La nueva heterogeneidad histórico-estructural en América Latina, que como les decía fue publicada en la revista Hueso Húmero, pero va a ser en otro texto que es sobre la economía popular y sus caminos en América Latina, donde va a desarrollar precisamente los conceptos de marginalidad e informalidad, y va a ser un estudio muy profundo de lo que acontece en América Latina, porque nuevamente se interesa por los movimientos de la sociedad, ¿no? Las categorías van surgiendo de acuerdo a cómo él establece esta relación con estos movimientos de la sociedad, ¿no? Y esto también es una inquietud muy compartida con algunos otros estudios de América Latina, como son Jim Manning y José Num en Argentina, ¿no? Que también tocan esta problemática porque crece, se multiplica, como vemos hoy en día, y está latente todo esto que se llama formalidad, pero que para Aníbal Quijano es una visión muy reduccionista, ¿no? Sector informal